Vamos a tocar el tema sobre los hijos. Amén. ¿Cuántos son hijos? Amén. A veces uno se enfoca en los pequeñitos, nuestros hijos. ¿Cierto que sí? Y yo podría decir mis hijos. Entonces, mientras estaba meditando en la palabra esta mañana, también mirando el tema, y venía a mi corazón algo importante que queremos en este día estudiar. Amén. Efesios capítulo 6, verso del 1 al 3. Vamos a leer todos la palabra bajo bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leámoslo todos a una voz. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana. Pido, Dios mío, que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón y a nuestra vida. Eterno Salvador, extiende tu mano en este momento, abre el entendimiento, Señor, de cada uno de tus hijos, Señor de los cielos. Mira a los jóvenes y adolescentes, Señor, que también están aquí delante de tu presencia juntamente con la iglesia, Señor mayor. Pido que tú les bendigas en esta hora también los hermanos que nos ven a través de la internet, Señor, que esta palabra no vuelva vacía, eterno Dios, que esta palabra produzca fruto, Señor, y traiga bendición a nuestras vidas para gloria, honra y alabanza de tu nombre. Amén y amén. Gloria al Señor. Tome asiento, mi amado hermano, por favor, en esta preciosa mañana, sin dejar de alabar el nombre del Señor. Aleluya. Cuando tocamos el tema, les decía hace un momento, sobre la familia, principalmente se requiere de bastante tiempo para poder tocar cada uno de esos puntos fundamentales, las responsabilidades y compromisos que naturalmente hemos asumido cuando nos casamos, pero también la responsabilidad del compromiso que asumimos cuando nacemos. Amén. Tal vez usted era pastor, yo no tengo la culpa de haber nacido, ¿cierto que sí? Tampoco es la culpa de que usted haya sido el más rápido, ¿sí? Porque son, hermano, miles de espermas que van hacia el óvulo, ¿cierto? Y usted fue el primero que llegó. Sí, estoy hablando de algo natural, amén. Y usted fue el primero que ingresó, por lo tanto fecundó el óvulo y aquí está usted y yo en este lugar. Así que naturalmente fue también por parte de la naturaleza, ¿sí? El orden natural del ser humano que Dios nos ha permitido vivir, nacer y también ser hijos. Por ende tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad la podemos ver en el versículo número 1, donde voy a resaltar, y en el versículo 2, donde voy a resaltar dos fundamentos principales para los hijos. El primero dice obediencia, obedecer. Amén. Sí dice obedecer en el versículo 1. Ese es el primer principio, la obediencia. El segundo principio está en el versículo 2. ¿Cuál es el segundo principio? Colóqueme el versículo 2, por favor, ahí. El segundo principio es la honra. Amén. Y estos dos principios traen como resultado el versículo número 3. ¿Qué dice el versículo 3? ¿Lo podemos leer todos? No puede haber la promesa, no puede recaer sobre su vida si los primeros dos principios no se están cumpliendo: obedecer y honrar. Amén. ¿Cuáles son? Obediencia y honra. Amén. Esos dos principios fundamentales. Nuestra sociedad no ha sido enseñada en ese aspecto, ¿sí? No ha sido estructurada, y por esa causa vemos que hoy día los hijos tratan a los padres como bien les parezca. O sea, deshonran a sus padres. Y si hablamos de la obediencia, en tela de juicio. Cuando usted le habla a los jóvenes o a los niños de este tema, todos tuercen la boca, ¿sí? Tuercen los ojos y miran para arriba, ¿sí? O sea, ya va a comenzar el pastor con su sermoncito.
Pero déjeme decirle algo, que así tuerzan la boca, así me miren mal, así no les gusta el tema que vamos a tratar hoy, con este tema a ustedes les irá a ir bien en la vida si lo practican. Y si no, nos vemos en unos años más adelante y preguntamos sobre el tema a ver cómo les fue. Porque es una ley. Amén. Entonces, escuche el texto claramente, verso número 1, vuelva a colocarme en pantalla, por favor. Hijos, obedeced en el Señor. O sea, la obediencia va a Dios y a los padres. Dice, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida. He aquí por qué muchos se quejan de que les va mal. ¿No se ha dado cuenta? Y bueno, ya hablando con los adultos, ¿sí? Pero desde la niñez, naturalmente, nos vamos cargando con cosas en nuestros corazones. Para algunos, su niñez no fue la mejor. El maltrato, los abusos y toda la cantidad de cosas que naturalmente tuvimos o tuvieron, bueno, sí, tuvimos en cierta parte que vivir en nuestra niñez, hizo que se albergara dentro del corazón de muchas personas resentimiento, odios, amarguras, tristezas, ¿sí? Como deseos frustrados, ¿sí? Porque cuando son niños, jóvenes o adolescentes, tal vez habían muchos deseos en sus corazones, pero por causa de sus padres no pudieron desarrollar esos deseos, así que se frustraron, ¿sí? Y así muchísimas cosas que se han albergado en el corazón y tal vez como nunca nos hemos sentado a meditar en estos textos bíblicos, entonces uno guarda eso en su corazón y con un todo está bien, no ha pasado nada aquí, ¿cierto? Sigamos adelante, dejamos allá en el baúl de los recuerdos, ¿sí? En el baúl de los dolores, de los resentimientos, etcétera, ese guardado, ¿sí? Y luego nos preguntamos en la vida, ¿por qué las cosas no me salen bien? Y usted hace un balance y usted dice, yo soy buena persona, míreme y verá que sí. Yo no le hago mal a nadie, soy trabajador, soy honrado, soy esforzado, ¿cierto que sí? ¿O no? Uno dice, bueno, ¿qué de malo he hecho para que a veces las cosas no me salgan bien? Bien. Entonces el primer principio nos dice que es la obediencia al Señor. Y ahí ya entramos en problemas, ¿cierto? Porque si no hay obediencia a Dios, nada me va a salir bien, ¿sí? A ver, colóqueme el texto por favor de Josué capítulo número 1, el versículo número 8, por favor. Vamos a mirarlo allá. No quiero que usted lo busque, solamente colóquelo en pantalla. La última parte del versículo dice, porque entonces harás prosperar tu camino y ¿qué más? Y todo te saldrá bien. Todos somos hijos acá, ¿cierto que sí? Y el deseo de un hijo es que todo lo que yo haga me salga bien. Pero en la práctica, ese texto sale al contrario, ¿sí? Porque entonces no prosperará mi camino y todo me saldrá mal. ¿No le ha pasado? Que a veces usted se confronta y dice, bueno, si el texto dice, harás prosperar tu camino, mire, es algo muy importante que usted aprenda, porque la escritura dice que yo voy a hacer prosperar el camino. No dice que Dios, este texto lo toqué hace unos días, pero quise volverlo a resaltar hoy, amén, porque a veces a nosotros se nos olvida la palabra. No dice que Dios hará prosperar nuestro camino. ¿Quién va a hacer prosperar nuestro camino? Nosotros mismos. ¿Con qué principio? Con el principio de la obediencia. ¿Sí ve lo importante? El principio de la obediencia hará que mi camino prospere, ¿sí? Y el principio de la obediencia hará que todo
me salga como bien. Entonces, cuando desde el punto de vista de la rebeldía, que es el principal concepto que el hombre practica, ¿sí? La obstinación, ¿sí? Que son dos de los aspectos que estorban que las cosas me salgan bien, ¿sí? Y que no prospere lo que yo hago. Esos dos conceptos, ¿sí? La rebeldía, el no estar dispuesto a obedecer, o cuando le digo obstinación también hablo de terquedad, que es algo sinónimo, ¿sí? Yo soy terco, me dijeron que no hiciera esto y más de a punto, ¿cierto? De aposta lo hago. ¿Por qué? Porque soy yo, ¿sí? Entonces, cuando cambio el principio bíblico por mi propio concepto humano, entonces esta palabra no se podrá cumplir en mi vida. Amén. Y no tiene por qué generar ese interrogante, ¿por qué las cosas no me salen bien? ¿Sí? Y uno hace un balance y entonces vamos a ver la obediencia. Estoy refiriéndome principalmente a la obediencia a Dios, porque el Señor está hablando de que hará prosperar mi camino y todo me va a salir bien. Y yo digo, Señor, naturalmente todo me tiene que salir bien porque es una promesa de parte del Señor. La promesa de honrar a los padres dice que seré de larga vida sobre la tierra y me va a ir bien. No dice que todo me va a salir bien, dice que me va a ir bien, ¿cierto? Al honrar a mis padres en la vida me va a ir bien, pero el obedecer a Dios hará que todas las cosas me salgan bien. ¿Sí? Es diferente. Porque el principio hacia Dios trae mayor bendición. Todo lo que yo haga en obediencia a Dios hará que las cosas me salgan bien. Pero en obediencia, en obediencia a mis padres, al honrarlos, hará que la vida me vaya bien, ¿cierto? Y que le vaya bien no quiere decir que vengan momentos difíciles, no, normal, me va a ir bien. Hasta aquí, ¿cómo le ha ido? Déjelo ahí mejor. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué es obediencia? Yo pensé que todo el mundo me iba a levantar aquí, iba a decir bien, gloria al Señor. Pero bueno, Dios no se equivoca con la palabra, por eso Dios nos habla. La obediencia y la honra son dos de los importantes mandamientos de Dios para los hijos, para que les vaya bien todos los días de la vida. ¿Qué es obediencia? Escuche esto, aunque de pronto usted lo sabe, discúlpeme que de pronto diga que el pastor nos cree como que no sabemos, no, pero me gusta resaltar los conceptos para que tengamos una claridad un poco más amplia. Bien, obediencia, ¿sí? Porque ¿hace cuánto usted buscó en el diccionario qué es obediencia? Levante la mano. Bueno, la hermana. ¿Quién más? ¿Sí? Del 10%, el 1%, no, el 1 menos, el 0,1%. Dijo, busqué la palabra obediencia. Uno no busca la palabra obediencia como porque sí. Sí, uno dice, bueno, venga, espere, yo quiero leer esto, quiero entender algo. Pues yo se lo traje en esta mañana y dice, acción de acatar la voluntad de la persona que manda. ¿Qué es obediencia? Escuche, no es acatar. Primero es la acción de acatar. O sea, obediencia habla de acción, ¿sí? O sea, de actuar. La acción de acatar, o sea, estoy prestando atención, eso es acción. Estoy prestando atención, ¿cierto que sí? Estoy acatando, recibiendo esa instrucción. Entonces, la acción de acatar la voluntad de la persona que manda, eso es obediencia. De lo que establece una norma o de lo que ordena una ley. Bien, eso es obediencia. De lo que establece una norma o de lo que ordena una ley. Entonces hay un agente que es el que está determinando, ¿sí? O exponiendo de alguna manera su concepto de obediencia. Y yo como receptor la estoy acatando, la estoy recibiendo. Esa es la acción. ¿Para qué la estoy recibiendo? Para poderla colocar en práctica.
de la explicación a la práctica es bastante lejos, porque usted lo puede escuchar ahora, pero practicarlo, ponerlo en funcionamiento, darle la orden a su mente, a su cuerpo, que desde ahora en adelante me voy a someter al que da la orden. ¿Quién da la orden? ¿Quién da la orden? ¿Quién da la orden? ¿Son ustedes cristianos? Ah, bueno. Entonces, ¿quién da la orden? Ah, bueno. Si yo le pregunto a un inconverso, ¿quién da la orden? De pronto por ahí, ¿quién da que dice? Pero naturalmente la orden la da Dios. Por eso el ente que le ordena es nuestro Señor. Y nosotros, como somos obedientes, Santo. Bueno, hago un paréntesis. Si yo no soy obediente, ¿cómo le voy a exigir obediencia a mi hijo? ¿Sí? Si yo no acato, ¿cierto? Y no presto atención, no ejecuto la acción cuando la autoridad ordena, ¿cómo voy a obligar, ¿cierto?, a mi hijo que acate la orden que le estoy dando y se someta a la ley que le estoy estableciendo, si yo soy el primero que la estoy violando? Y recuerde que los hijos escuchan la orden, ¿sí?, pero ejecutan la acción de acuerdo al ejemplo que usted y yo les damos. ¿Sí me entiende? Vaya, haga esto, ¿cierto? Y el niño frunce los hombros y no lo hace. Y al ratito usted lo llama, ¿ya hizo aquello? No le responde nada. Cuando usted saca la correa o el leño, bueno, lo que usted, ¿cierto?, la vara, lo va a hacer, o si de pronto le levanta lo va a hacer o no, entonces el niño va y lo hace. Esa acción que el niño ejecuta es la misma, a ver, no sé si decirles esto o no, que involuntariamente usted mismo hace, o que mejor, voluntariamente usted hace. ¿Por qué explico las dos? Porque a veces uno actúa involuntariamente, ¿sí? Yo no estoy obedeciendo, pero no me estoy dando cuenta de eso. Eso es involuntariamente. Pero a veces yo sé que lo estoy haciendo, o sea, voluntariamente, y sin embargo no lo hago. ¿A qué me estoy refiriendo? A que alguien me da una orden de hacer algo y no lo quiero hacer hasta que me repita 3 veces o hasta que sienta como que la presión viene sobre mi vida. Eso mismo lo está viendo y lo está percibiendo el niño, y eso mismo lo está aplicando él. Es igual. Tal vez usted dirá, no, pastor, no es así. Es así, ¿sí? Porque en la medida en que usted se exige a usted mismo, usted exige a los demás. Amén. Si usted no se exige a usted mismo, entonces va a exigir al otro, y el otro lo va a enfrentar y le va a decir, ¿y usted por qué no hace esto? Un pequeño ejemplo. Usted le dice al niño, por favor, vaya y ore. Y el niño le dice, ¿y usted por qué no ora? ¿Sí? ¿No le ha pasado en algún momento? Papá, usted no estaba. Vamos a ir a culto. Hoy sí, papá, usted hace rato que no va a culto. Usted. ¿Ah? Y ellos nos, ¿por qué? Porque es el principio del ejemplo que le estamos dando a ellos. Y entonces por eso nos preguntamos, ¿y por qué no nos va bien? Porque naturalmente yo soy la primera persona que estoy evadiendo el principio de obediencia, y por esa causa mi hijo que me conoce, mire, ¿quién no lo conoce a uno más que sus propios hijos y su esposa o el esposo? ¿Sí? Eso nos conocen perfectamente. ¿Quién es su papá? Mi papá es así, 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 así. Que ellos no dicen nada, pero ellos lo saben claramente. ¿Se lo van a decir algún día a usted en la cara? Jamás. El niño jamás le va. Cuando le pregunta, descríbame, hijo, ay mamá, usted es tan linda, tan hermosa. Papá, usted es un señor, qué bendición. Nunca el niño le va a abrir el corazón y le va a decir, sí, esto y esto y esto. Lo primero que el niño dice, sí, ¿para que me pegue? ¿Sí? El niño es sabio y dice, yo digo lo que apenas tengo que decir, ¿cierto? Eso lo hacemos nosotros también. Igual uno no habla todo, uno no dice todo. Bien, entonces por eso es importante el principio. Mire, la vida del ser humano se rige por principios,
¿sí? Por ejemplo, el inconverso lo rige un principio. ¿Cuál es el principio que rige al inconverso? El principio que rige al inconverso es el principio de descarriado. Por eso hace lo que bien le plazca en esta vida, porque está descarriado, se salió del camino, se desvió. Porque usted mire, a ver, no, me toca la más chiquitica. Tráigame su bebé un poquitico para acá, por favor. Discúlpeme que sea un poquito práctico en esta mañana, pero necesito. Toca que la alce porque no la alcanzan a ver. Por favor. Eso sí. Bien. Listo. Colóquemela hacia el frente, hacia allá los hermanos. Si es niña, usted era así como ella. ¿Sí? Inocente, pura. ¿Cierto que sí? ¿Sí? Juiciosa. Bien. Si es niño, de igual manera. Todos nacimos sin malicia en el corazón. Usted le puede decir una palabra con doble sentido a ella no le va a entender, porque en ella no hay malicia, ¿cierto? Usted le puede decir una grosería de doble calibre, ella no lo va a entender, ella solamente percibe y cuando empiece a hablar va a comenzar a repetir lo mismo, pero ella ni siquiera sabe lo que eso significa. ¿Bien? Ya puede sentarse, hermana, muchas gracias. Todos nacimos con inocencia. En el camino nos corrompimos. Amén. ¿En el camino qué? Nos corrompimos. Eso quiere decir que todos en algún momento nos descarriamos. Por eso digo que ese es el principio que rige a la humanidad, porque ningún niño nace maldiciendo a todo el mundo, ¿o sí? Ningún niño nace pensando en doble sentido de las cosas. Ningún niño nace haciendo cosas malas. No. Cuando dice, ay, pero es que ese niño de 4 añitos está hablando y ya dice tremendos palabrones, pues obvio es el ejemplo de los padres, pero él ni siquiera sabe lo que eso significa. ¿Sí? Entonces, todos nacemos, hermanos, en una condición de pureza, pero en el camino, según el entorno donde nos encontremos, nos vamos desviando y descarriando. Amén. Entonces, es el principio que rige al mundo naturalmente. ¿Bien? Entonces, el principio que debe regir al creyente, ¿cuál es? La obediencia. ¿Sí? Entonces, para ir más bíblicamente, el principio de descarrío naturalmente se llama rebeldía o rebelión, que es lo contrario a la obediencia. Usted nació en esta vida y tiene 2 caminos por lo cual se puede conducir como hijo: por el camino de la obediencia o por el camino de la rebeldía. La misma escritura dice que la rebeldía está ligada al corazón del muchacho. O sea que por naturaleza nosotros nacemos y cuando empezamos a desarrollar los sentidos del discernimiento de lo bueno y de lo malo, nos inclinamos por el lado de la rebeldía. Y a veces eso sigue pegado a la persona hasta muy adulta y a veces hasta que se muere. El principio de rebeldía en el corazón. Qué fuerte es eso, ¿sí? Lograr vencer el concepto de rebeldía. El papá le dice, hijo, mira, ay, no voy a decir aquí nada, yo sé lo que tengo que hacer. Principio de rebeldía. Amén. Pero cuando vemos nosotros el principio bíblico, que es la obediencia, es donde nos confrontamos y decimos, Señor, tu palabra dice que nosotros haremos prosperar nuestro camino y que todo nos va a salir bien. Si usted no aplica y yo no aplico este principio de la obediencia, esta palabra mejor, no sé, póngale un papelito encima a su Biblia para que no la lea nunca, porque no se va a cumplir. No se va a cumplir. ¿Pero por qué tiene que ser así? Porque es un principio de ley, ¿sí? Y el principio de ley solamente tiene un objetivo: salvaguardar su propia vida y su bienestar, ¿sí? Usted sale a la esquina y ve un semáforo y usted va en su carro o en su moto, ¿cierto? Y lo trancó el trancón. Por eso usted dice, si ese bendito semáforo no estuviera ahí, yo pudiera llegar más rápido. Pero ¿qué hace ese bendito semáforo? Es una ley que le dice, pare y siga. Si esa ley no estuviera ahí, entonces muchas personas que lo violan, ¿sí?,
11 de la noche, no, 1 de la mañana, calles vacías y el semáforo en rojo. ¿Usted qué hace frente al semáforo en rojo a la 1 de la mañana? ¿Qué hace? Ahí está el principio de obediencia en cuanto a la ley. La gran mayoría, ¿qué dice? Bueno, no, la gran mayoría no. La gran mayoría no hace así. 1 de la mañana, ¿quién va a venir a esta hora? ¿Cierto? Y el que viene por la otra acera viene pensando de la misma manera. Y el que viene por allá viene con vía libre, en verde, ¿cierto? Y él viene rápido, obvio, viene en verde, pero él no se percata, dice igual, yo tengo vía libre, la vía es mía, a mí me pertenece, así que yo puedo pasar. Y el de este lado dice, a esta hora yo no creo que venga nadie, yo puedo pasar. La ley me protege, el violar la ley me coloca, hermano, en peligro. ¿Sí? Pastor, pero usted subiera los semáforos que yo me he pasado en rojo y no me ha pasado nada. Yo soy de buenas. ¿De buenas? Siga así. Y el día que esté en un hospital me cuenta. ¿Sí me hago entender? La ley tiene un propósito: cuidar y proteger mi bienestar, mi vida. ¿Cuál es el objetivo de la ley de Dios? Proteger nuestra vida. Y el Señor estableció la ley para los hijos, para que les vaya bien en la vida. Y el Señor dijo: hijos, obedezcan al Señor, ¿cierto? En el Señor, a sus padres, porque esto es justo. Bien, entonces el segundo principio que habla, pero antes de esto vamos a mirar Mateo 15:4, por favor. Mateo capítulo número 15, versículo número 4. Puede alabar el nombre del Señor. Amén. Capítulo 15, verso 4, dice la escritura: porque Dios mandó. Le estoy hablando del principio de ¿qué? De obediencia. ¿Qué dice la escritura? Dios mandó. ¿Qué mandó Dios? ¿Qué dijo el Señor? Ya uno como que no quiere leer esa parte, sí. Vea, la gente no entiende muchas veces que el violar un principio de ley trae una consecuencia y el obedecerlo trae una promesa. ¿Sí? Obedecer el principio de ley trae bendición, porque será de larga vida sobre la tierra. El violar el principio de ley sobre usted y sobre mí va a traer la muerte. Pastor, pero si aquel ha maldecido a su papá, a su mamá y le ha ido bien, claro, pero vaya, pregúntele si está bien con Dios. ¿Quién que venga a buscar a Dios, que tenga un problema con su padre, puede tener libertad? Ninguno. Nadie que diga, yo en mi corazón, no sé, tengo algo. Yo no sé si a usted le haya pasado alguna cosa con sus padres en su niñez y que usted no haya arreglado eso. Que usted tenga algo guardado ahí en el corazón y no haya pedido perdón, no se haya reconciliado, no haya arreglado las cuentas. Tal vez usted, yo le he pedido perdón a Dios, pero es que la situación que viví con mi papá o con mi mamá, no, yo no. Yo omito eso y no, dejémoslo ahí. Eso no le permitirá a la persona poder estar bien con el Señor. Eso va a ser un estorbo, va a ser un impedimento, va a ser un tropiezo. Y usted puede luchar en esta vida incansablemente, pero no le saldrán las cosas bien. ¿Por qué? Porque violó el principio que Dios estableció. ¿Cuál fue? Por eso resalté este versículo 4. Porque Dios mandó diciendo, y recuerde lo que significa obediencia, es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda. ¿Sí ve? Eso es obediencia, acatar, prestar atención. ¿Qué está diciendo Dios? Dios me está diciendo: honre a su padre y a su madre, que él dice, y el que maldiga, aunque bueno, eso ya lo tocó más adelantico, pero dejémoslo allí, porque Dios determinó que honráramos al padre y a la madre. ¿Qué es honrar? Porque hay un mal concepto de la palabra honrar. ¿Sí? Muchas personas dicen: no, yo tengo que honrar a esta persona, entonces está haciendo esto y esto mal. Yo no digo nada, pues yo sé que está mal, pero dejémoslo ahí. Eso no es honrar.
que para no hacerlo quedar mal. Eso no es honrar, es alcahuetear. ¿Sí? Honrar, ya vamos a mirar qué significa honrar. Escuche esto: respeto y buena opinión que se tiene de las cualidades morales y de la dignidad de una persona, cosa por la que una persona se siente enaltecida y orgullosa. Y esta parte me pareció excelente. O sea, que la honra naturalmente surge o nace de un corazón cuando usted siente en su corazón, ¿cierto? Cuando usted logra ver a esa persona y puede exaltarla, enaltecerla, se siente orgulloso. ¿Se siente usted orgullosa o orgullosa de sus padres? Cuando uno se siente orgulloso de alguien, uno puede honrarlo, uno puede hablar bien de él, bien de ella, ¿sí? Uno puede dar buen testimonio, ¿sí? Cuando uno no honra a esa persona, uno no puede hablar bien, ¿sí? Porque es como si estuviera diciendo mentiras él mismo. No se siente orgulloso del padre o de la madre que tuvo. Entonces no los puedo honrar, a menos que yo pase por alto la falta que ellos han cometido, ¿sí? Que yo pase por alto la falta que ellos cometieron, los perdone y los reconozca como mis padres. Es ahí entonces donde vendrá la sanidad a mi corazón, y yo ya no voy a mirar lo malo, sino lo bueno de esos padres, y los voy a poder honrar con todo mi corazón. ¿Sí? Es muy importante. Si yo no puedo honrar a mi padre, o sea, yo no puedo hablar bien de mi papá o de mi mamá, es porque naturalmente yo pienso mal de ellos. ¿Sí? Digo, es que mi papá tiene esto, este señor es así, así, así. ¿Qué de bueno tiene? Y estos días resaltamos la palabra que cuando a usted le colocan a describir a alguien que es conocido suyo, naturalmente uno resalta más las cosas negativas. Y cuando le habla de las cosas positivas, un día hicimos un examen general y dijimos, bueno, por favor coloque las cosas positivas eso fue en un curso prematrimonial, dijimos, coloque las cosas positivas de sus padres, y la persona colocó como 2. Y las cosas negativas, casi no le alcanza la hoja que le di. Y yo dije, bueno, de pronto el hombre voy a preguntarle a ella, ¿sí? Y le dimos la hojita a ella, por favor coloque las cosas positivas de sus padres, y le pasó lo mismo. Si al caso ella saltó una más, ¿sí? Y de resto, claro, cuando venían las cosas malas eso fluía, ¿sí? Pero las cosas buenas, y eso nos pasa a nosotros naturalmente, cuando usted va a resaltar las cosas buenas de alguien, como que cuesta, ¿sí? Y cuando va a resaltar las cosas malas, fluye. Eso es por el estado de honra, naturalmente, porque yo no honro ese lugar. Si usted viene a la iglesia y usted ve muchas falencias en la iglesia, usted va a juzgar más las cosas malas que las cosas buenas, ¿cierto? Pero si usted tiene un estado de honra en su corazón, usted no permite ni siquiera que hable mal de la iglesia. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque usted no ve cosas tan malas, ¿cierto? Ve mal las cosas buenas, y entonces por eso puedo honrar. Eso pasa lo mismo con los padres, ¿sí? Si usted recuerda a su padre, a su madre, usted dice, uy, no. Y ahí está el problema en el corazón. ¿Cómo voy a honrar a alguien que naturalmente me ha dejado en mi corazón un ejemplo, un testimonio malo? Entonces vuelvo y reitero, a menos que yo vaya y me reconcilie, ¿sí? Perdone, y entonces a partir de allí voy a comenzar a ver las cosas buenas de esa persona. Decir, oiga, al menos mi padre y mi madre me dio la vida, ¿sí? Me dieron un plato de comida, ¿sí? ¿Qué más hicieron mi padre por mí? Ahí está el problema, no comienza, ¿qué más me dio mi papá? La vida y un plato de comida, Padre Santo. No, también me dieron el techo, ¿cierto? También me dieron estudio, plata para las 11, para ir a jugar hueco allá y que los demás compañeros le llevan las monedas. Pero ¿quién le dio esa plata? Pues el papá y la mamá. ¿Quién le compró la ropa? El papá y la mamá, ¿sí? Y después dice, ay, que usted a mí no me ha dado nada. Tremendo, ¿sí? O sea, nosotros no, porque es que son más las cosas malas que vemos, ¿cierto?, que las buenas.
Y por eso el principio de honrar, de respetar, de exaltar, ¿sí? Ahí está de respetar a esa persona, tenerlo en alta estima y decir, oiga, esa persona merece mi respeto, porque es mi padre por esto, 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 ¿cierto? Pero a veces cuando no se logra es porque naturalmente en mi corazón hay algo. Y Dios nos habla esa palabra es por eso. Bien, el hogar es una bendición, porque el esposo muchas veces maltrata a su esposa, porque él recibió eso de sus padres, como un ejemplo, ¿sí? Y luego lo transmite aquí, en su hogar, lo repite en su hogar. Porque la esposa también de alguna manera actúa de una manera incorrecta, no respeta a su esposo, maltrata a sus hijos, porque ella recibió ese maltrato en su casa, vivió de alguna manera esa situación y la viene a replicar con sus hijos. Y ese hijo lo va a seguir haciendo así y continuamente la cadena va a avanzar. Vea cómo está la sociedad, ¿sí? Entonces, llegamos a un punto donde ya los padres dicen, ¿sabe qué? No vamos a hacer nada por nuestros hijos, ya se nos salieron de nuestras manos. Toca dejar que ellos hagan lo que bien les plazca. ¿Y sabe por qué un padre llega a esa determinación? Porque él dice, yo cómo voy a corregir a mi hijo si yo hice lo mismo. Y grave error, porque usted no se puede dejar afrentar por un error que usted cometió y volverlo a replicar en su hijo. Usted tiene que hacer un par y decir, espere, si yo fui así con mi hijo, usted puede tomar ese ejemplo malo para volverlo bueno en su hijo y decirle, yo hice eso, y explicarle las consecuencias que eso trajo, y entonces su hijo va a razonar y va a actuar de una manera diferente a la que nosotros actuamos. Amén. Pero ¿qué está haciendo Satanás hoy día? Que los hijos le digan al papá, pero usted también fue lo mismo, y el papá queda sin autoridad y sin dominio sobre sus propios hijos. ¿Y cómo se vuelven los hijos? Terribles. Entonces hay principios que tienen que regirse, y Dios mandó honrar ¿a quién? Al padre y a la madre. ¿Cuántos llaman a sus papás? Dialogan con ellos libremente. Es bueno. Amén. ¿Cuántos de los niños que están aquí, de los hijos que están aquí, hablan con sus papás? A ver, los niños. Levanten la mano, a ver, los niños que hablen con sus papás. El papá dice, levante la mano. Pueden bajar la manito, ¿cierto? No me vaya a quedar mal, hombre, estamos en la iglesia, levante la mano. ¿Será que el niño no entiende? Ellos entienden, ¿cierto? Ellos entienden. Y es importante empezar a mantener un diálogo con nuestros hijos desde muy pequeños. ¿Cuántos de ustedes tuvieron diálogo con sus padres desde pequeños? Uno. A ver, levante la mano. Yo no la levanto porque yo no. Bueno, la gran mayoría. Qué bueno. Bien. Yo no tuve ese diálogo con mis padres desde pequeños. Sí, vivían trabajando casi la mayoría del tiempo, entonces de sentarnos a hablar por ahí. Bueno, el diálogo era, tengo hambre. Necesito plata para el colegio. Necesito zapatos. Ese era el diálogo. Sí, pero de sentarse usted a hablar con ellos, decirle, mire, la verdad, yo en esta familia no me he sentido bien, no me he sentido, no sé, creo que hay otra familia mejor que la nuestra. Porque es que el diálogo no es de pronto de hablar, es que su papá es que terrible, ¿no? O con la mamá, es que o al contrario, el hijo con el papá, es que su mamá esto y aquello. No, yo no me estoy refiriendo a ese diálogo, me estoy refiriendo a cómo se ve la unidad de la familia, cómo están. Si usted le preguntara a su hijo, a su hija, ¿cómo se sienten ellos en su casa, en su familia? Ya uno como que rasca la cabeza y dice, Padre bendito, ¿le pregunto o no le pregunto? ¿Algún día o en algún momento sus padres le preguntaron cómo se sentía usted en la familia? Yo creo que nunca, jamás. Esos temas no se hablan, porque qué tal que le responda lo que uno quiere. Entonces mejor dejémoslo ahí, ¿sí? Pero si se hace esa pregunta nunca es para el malestar de la familia, todo lo contrario, ¿sí? Que uno pueda decir, ¿cierto? Alguien dijo, no, si yo hubiera podido elegir en qué familia nacer. Algunos abren los ojos y, uy, Dios mío, yo hubiera nacido en España, en Colombia no, en Estados Unidos, ¿sí? En África menos, ¿sí? No. Si hubiera podido elegir los padres, ¿qué padre hubiera elegido?
Te comienza a mirar los presidentes del mundo. ¿Ah? Los reyes, a ver, ¿en cuál cuna de oro me puedo meter? Muchas personas de pronto hubieran podido decir, si yo hubiera tenido la oportunidad de elección, ¿sí? Hubiera elegido esto, aquello o lo otro. Pero no, naturalmente a todos se nos da una oportunidad de nacer en una familia. Y lo que Dios quiere es que aprendamos el mismo principio. ¿Sabe que tal vez en la cuna de oro donde nació X o Y persona, si a él le hubieran dado la oportunidad de nacer, hubiera dicho, yo me voy para Colombia y voy a buscar una de las familias más humildes para nacer allá, porque estoy aburrido de vivir aquí en esto? Es el pensamiento. Mire, uno cree que si nació en una familia humilde, sí, es lo más peor que le hubiera podido pasar en la vida, que era mejor haber nacido en una familia rica. ¿Y sabe qué piensa el rico? El rico dice, ¿sabe qué? Lo peor que me pudo pasar es haber nacido en esta familia. Yo prefiero haber nacido en una familia pobre. Y no se pregunte al príncipe, no me acuerdo si es de España, ¿sí? Que salió de la realeza y dejó todo, dejó todo y se fue con su mujer, ¿sí? Eso está en redes sociales, ¿sí? El hombre dejó, imagínense, él es el que está a un paso para llegar a la corona y dejar eso. ¿Por qué lo dejaría? No es porque se sienta muy feliz en lo que hace, ¿sí ve? Eso es solamente una explicación para que usted pueda agradecer a Dios y honrar los padres que Dios le ha dado, la familia que Dios le ha regalado. Amén. El privilegio de haber conocido la presencia del Señor y que apliquemos el principio que estamos estudiando en esta mañana. El principio de… No, todavía no lo han aprendido. Vamos a mirar otro texto bíblico. Deuteronomios capítulo 6, versículo 2. Aleluya. Yo me doy cuenta cuando alguien se goza con un principio, porque ahí dice, amén, gloria a Dios, aleluya. Cuando como que todavía no lo logra asimilar, entonces no hay entusiasmo, no hay gozo y alegría, ¿cierto? Pregúntele a su hijo y verá, dígale, vamos para piscina ahorita, a ver qué dice. ¿Sí? Sí, vamos para piscina. ¿Es así o no es así? Entonces, ¿quién aprendió el principio de obediencia? Amén. Si uno dice, no, vamos a ayunar mañana, dígale a su hijo y verá aquí, mañana. Deuteronomios capítulo 6. Y es verdad lo que le estoy diciendo, no es en charla. Amén. De acuerdo al estado de ánimo suyo, es porque usted mismo aplicó una ley, una norma en su corazón. No la siente como una carga, como una obligación, como un peso, un yugo, sino como una bendición de parte del Señor. Deuteronomios capítulo 6, verso 2. Escuche esto. Alabado sea, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Sí ve? Él es el ente que ordena. ¿Bien? ¿Quién es? Tú. ¿Sí ve? O sea, no dice tu hijo, sino ¿a quién coloca primero? A nosotros. Tú. Luego, ¿quién más? Tu hijo. ¿Quién más? ¿Quién es? El nieto. O sea que de alguna manera su responsabilidad va hasta ¿dónde? Hasta los nietos. Entonces, ¿por qué los abuelos son tan alcahuetes? Si el principio aplica para todos. ¿Sí? Yo me voy con mi abuelita o con mi abuelito porque es que ellos no me regañan, me dejan hacer lo que yo quiera. ¿Sí? Le está generando un daño, cuando la ley también debe de aplicarla desde los abuelos en adelante, porque no es que son sus nietos. Bueno, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, durante 8 días. Perdón. Todos los días, ¿de qué? De tu vida. ¿Para qué? Para que tus días sean prolongados. Oiga, terrible esto. O sea, que hay muchas personas que son cortadas a mitad de camino, cortadas, porque violaron un principio de ley establecido por el Señor y la vida se le fue corta. O sea, Dios los tenía para más tiempo, pero por cuanto se rebelaron contra Dios y contra la ley que Él estableció en cuanto a honra de sus padres, sus días serán contados y serán cortados. Uno piensa que no,
por eso ahorita vamos a resaltar la segunda parte de Mateo capítulo 15, ahorita donde leemos el versículo 4. Vamos a mirar Levítico 29. Aquí hay otro principio que es muy importante que nosotros aprendamos como hijos. Levítico ¿qué? 29. Y este principio es curioso. Este principio es curioso porque los nietos respetan las canas. ¿Pero por qué las respetan? Porque ellos son alcahuetes. Por eso lo respetan. Y si no, le dice, vamos desabuelo, ay, yo donde de viejo no voy. Porque sabe que ese abuelo es duro con ellos. El que no lo es, pues el chinito dice, por conveniencia, ¿me voy con mi mamá o mi papá? No, yo me voy con el abuelo. Por conveniencia, no es porque los ame mucho, ¿es por qué? Conveniencia. Ahora, ¿qué dice Levítico capítulo 20 versículo número 9? Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, uy, santísimo, de cierto que morirá, y a su padre o a su madre que maldijo, su sangre será sobre él. Es la ley que se estableció en el Antiguo Testamento en el tiempo de Moisés. Usted dirá, pastor, ¿aplica esa ley para este tiempo? Aplica de una manera espiritual, porque si aplicara de una manera literal, la mano de muertos sería bárbara. Porque ¿quién no vive maldiciendo a su papá y a su mamá y usted los ve felices y campantes por la vida? Pero hay una muerte espiritual y sus días son días de angustia, días, hermano, terribles, y su bienestar no es el mejor, porque esa persona está bajo maldición. Entonces, vuelvo a reiterar el texto: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto que morirá, a su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. O sea, recuerden ustedes cuando murió Abel, Dios llamó a Caín y dijo, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él dijo, ¿es que acaso yo soy guarda de mi hermano? Y el Señor dijo, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. ¿Por qué la sangre? Porque la sangre es la vida. O sea, la vida de Abel clamaba porque su propio hermano lo había matado. Y por eso Dios llamó y le dijo, venga, deme cuentas. ¿Qué hizo con la vida de su hermano? Y Dios nos va a llamar a nosotros y nos va a preguntar por nuestros padres. Si le fuimos obedientes, si fuimos respondones, si fuimos rebeldes. Ya quiero que me escuchen los niños también, porque naturalmente los niños son así, rebeldes, respondones, les gusta fruncir los hombros, les gusta fruncir los hombros, les gusta decir muchas mentiras. Llega el niño a la casa y ve la mamá un paquete de chocolate allá destapado y dice, ¿quién se comió el chocolate? Y el chinito sale todo untado así y dice, yo no me lo comí. Sin embargo, está la evidencia total, pero como ya es acostumbrado a la mentira, ¿sí? Entonces él dice, yo no. Y los niños, ¿de quién son hijos los mentirosos? ¿De quién son hijos los mentirosos? ¿Saben los niños? ¿De quién son hijos los mentirosos? Es que no todos hablan. ¿De quién son hijos los mentirosos? Es que, ¿sabe por qué no lo resaltan? Porque ellos no es que digan la verdad todo el tiempo. Ellos van y golpean al hermano y le dan un golpe allá. ¿Quién le pegó a su hermano? Yo no sé, pegó solo. Desde ahí. Pero ¿de dónde aprendieron el principio? ¿De dónde lo aprendieron? Llegó allá el que cobra, hágame el favor y me paga el arriendo, vaya, dígale que yo no estoy.
¿De dónde aprendieron? De los papás, ¿sí ve? O tal vez usted no mandó al niño, pero de pronto le dijo a su esposa algo allá, ¿sí? Y el niño ¿qué? Escuchó y dijo, esa es la forma, esa es la manera, ¿sí? Y entonces uno empieza a actuar de acuerdo al ejemplo que ha recibido. O si los niños o ustedes como padres muy obediente, muy dado a la verdad, ¿sí? Entonces los niños tienen amiguitos. Digamos, omitamos la primera parte, ¿cierto? Digamos que es por causa de los amiguitos que ellos aprendieron a ser mentirosos, ¿sí? Y a no decir la verdad. Entonces, son cosas que nosotros como creyentes debemos de corregir en nuestra vida, porque es un principio, amén, que puede traer bendición o maldición sobre nuestras vidas. Cuando la palabra del Señor dice, hermano, que hay maldición, que la sangre será sobre él, quiere decir que Dios demandará de la vida de ese hijo, mi amado hermano, la bendición de sus padres. O sea, Dios defenderá a los padres, ¿sí? Y llamará a cuentas a los hijos. Usted puede mirar a su hijo, ¿sí ve? Sí. Y si su papá estuviera acá, ¿qué le diría? ¿Sí ve, mi hijo o mi hija? Nos diría lo mismo. Vuelva a Mateo 15:4 y ya terminamos el primer principio. Gloria al nombre de Dios. ¿Puede dar la gloria al Señor? Ese es el problema. Llevo un principio y ya se acabó el tiempo. Si empiezo el otro, hermano, es como si le abrieran a uno una cajita de arequipe y le hicieran coger un poquito así. ¿Para qué muestra eso si no me va a dar más? Entonces, no voy a dejar sino este primer principio. Amén. Capítulo 15, versículo número 4. ¿Qué dice la palabra del Señor? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Amén. Le había dicho que el principio no aplica para hoy, pero se lo dije porque estábamos hablando de la ley de Moisés, pero ahora lo estamos leyendo en el Evangelio según San Mateo, que es en el tiempo de Cristo para la iglesia. Quiere decir que el principio de maldecir a un padre o a una madre es causal de muerte para hoy. Amén. Maldecir o decir mal de un padre o de una madre es un principio de ¿qué? De muerte para hoy. Por eso hay muchos hijos que hoy día pierden la vida a temprana edad. Y es por causa de que ese hijo o esa hija maldijo a su papá y a su mamá. Hay unos parámetros bíblicos que determinan la muerte física, ¿sí? Algunos principios que determinan la muerte física. Y este es uno de esos. Son como unos 4 principios que determinan muerte física, o sea que no le da la oportunidad a la persona para arrepentirse, sino que inmediatamente violó ese mandato, inmediatamente es cortado. En algunos casos no pierde salvación, ¿sí? Porque la muerte es un castigo. Cuando una persona muere por castigo puede ser salva, pero en otros casos muere inmediatamente es condenada. El castigo es quitarle la vida al Señor, ¿sí? Entonces, para esto hago paréntesis para resaltar, ya lo he contado en la iglesia, estábamos en la primera congregación pastoreando, donde iniciamos el ministerio, y había una hermana ya algunos añitos en la congregación, muy bien, estable, con sus buenas fincas, muy bien posesionada, y ella llegó a la iglesia el día domingo y dijo, bueno, estuvo en la iglesia, estuvo en el culto, se gozó y salió y se fue a la iglesia católica y comulgó allá, o sea, fue y se tomó la hostia y eso, y al otro día se murió, o en la tarde, se murió así. Cuando todo el mundo se enteró, ¿y qué pasó con la hermana? No, que se murió, pero ya estaba bien,
comenzó a toser, se le reventó la vena principal, se desangró y eso fue en cuestión de segundos. El abuelo me dijo, la alcancé a recibir en los brazos y no me dejó ni despedirme. Se murió inmediatamente. Eso, un juicio de muerte por haber hecho algo delante del Señor que fue abominable. Dios se desagradó e inmediatamente vino juicio sobre esa persona y le cortó la vida. Usted mira, pastor, ¿se salvó o no se salvó? No me compete juzgar eso. Lo único que sé es que el juicio de muerte vino sobre la persona. Entonces hay algunos principios que son aplicables para la humanidad sobre algunos, y uno de esos es este. Amén. Maldecir al padre o a la madre. Algunos dicen, ¿será que yo he maldecido? Si hubiera maldecido no estar aquí. ¿Sí? Es como la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y yo en algún tiempo pensé que yo había blasfemado contra el Espíritu Santo. Yo viví muy angustiado, pero si hubiera hecho eso, sencillamente no estaría aquí predicando. Hay cosas que lo pueden asustar a uno, pero es que la gravedad de lo que eso representa, hermano, es fuerte. Así que no cualquiera está maldiciendo. Sí, una persona puede hasta tratar mal al papá, pero naturalmente no está hablando de ese tipo de maldiciones. Cuando una persona en su corazón, ¿sí?, cree, piensa y declara eso sobre sus padres. ¿Sí? Porque en un momento hasta de mal genio usted puede decir cualquier cosa, pero en su corazón sabe que no es así. Pero hay quien sí lo siente, lo vive así, y cuando esa persona abre su boca y declara algo, entonces la palabra dice muera irremisiblemente. Es un principio muy importante el que estamos aprendiendo hoy, el principio de la obediencia. Quiero concluir en la carta a los Efesios capítulo 6, versículo número 1, por favor. Efesios capítulo 6, verso número 1. ¿Puedo alabar el nombre del Señor? Es bueno nuestro Salvador, amén. Los principios de ley nos ayudan, les había dicho, para preservación de vida, ¿cierto? Y también esto como que nos confronta. Y si usted no es de los que honra a su papá o a su mamá, ¿sí?, honrar a su papá no es ir a vivirse con ellos, ¿no? Porque dicen, voy a honrar a mi papá y vaya, papá, deme comida, deme vestido, deme techo. No, eso es una carga para ellos. Honrar es tenerlos en alta estima, amén, hablar bien de ellos. Si usted puede colaborarles, apoyarles con algo económicamente, amén, ¿sí? Hace unos días me fui a la finca. Le dije, papá, bueno, al favor, organice todo, se cambia que nos vamos. Dijo, papá, no lleve a su mamá que era que necesitaba. Le dije, no, nos vamos. ¿Y para dónde? Le dije, nos vamos. Así que organicen todo. Y bueno, listo, está bien. Se arreglaron y salimos. Y bueno, ¿a dónde los llevo? ¿Qué quieren comer? ¿Sí? Queremos honrar nuestros padres. Amén. ¿Por qué? No, es que fueron, mejor dicho, te hubiera visto mis papás a lo mejor, lo último en esta vida. No, pero hay un principio y ese principio queremos cumplirlo, amén, y agradar al Señor con todo nuestro corazón. Pero yo no soy solo, yo tengo mi esposa que también tiene a mi suegra, ¿sí? Y también cuando ella me dice, amor, necesito ir, ¿sí? Bueno, aquí está el conductor elegido. ¿A qué horas? ¿Cómo nos vamos? Sí, necesito tanto. Sí, señora. Claro, sí, porque no es que solamente los míos y entonces luego ya no tiene conciencia, luego ella también no piensa, luego no necesita también. ¿Sí ve? Entonces tenemos que ser equitativos en la vida, porque si honro los míos y deshonro los de ella, ¿sí? La responsabilidad de honrar a sus padres es de ella, pero es mi esposa, así que es mi responsabilidad en cierta manera también. Amén. Entonces, cumplimos, hermano, el primer principio, al menos procuramos hacerlo, cumplirlo para la gloria del Señor. ¿Cuál es el primer principio? Efesios 6:1. ¿Qué dice? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y no se le vaya a olvidar el texto que tocamos hace rato por causa de este. ¿Cuál fue el texto que tocamos por causa de este? Josué 1:8. Amén.
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Eso es un principio de obediencia.